Y bienvenidos a la quinta lección, la quinta sesión de las enseñanzas de Jesús, número 2, lo siento. Estamos estudiando el Dios verdadero. ¿Quién es? Hemos estudiado el Padre, Dios Padre. Hemos estudiado algunas lecciones acerca de Jesús y su obra. Y ahora vamos a empezar nuestra clase acerca de el Espíritu Santo. Entonces, las tres personas de la Trinidad. Y vamos a empezar con una oración. Oramos. Querido Señor Jesús, te agradecemos que no nos hayas dejado sin el Consolador. Te agradecemos por enviarnos el Espíritu Santo después de tu ascensión al cielo. Enséñanos más sobre Él hoy en nuestra lección. En tu nombre oramos. Amén. Ok, tenemos dos preguntas de repaso. No son muy largas, entonces vamos a tomar algunos 5 minutos en esta parte. ¿Con qué nombre llamó Jesús al Espíritu Santo cuando Él prometió enviarlo a sus discípulos después de que se fuera? ¿Puedo decirlo, pastor? ¿Perdón? ¿Puedo decirlo? Sí. Con el nombre del Consolador. Sí, el Consolador. Exacto. Es un nombre lindo y hermoso, ¿no? El Consolador. Y muy apropiado porque el Espíritu Santo nos consuela a través de la palabra de Dios. Entonces, tenemos la Biblia, tenemos los sacramentos del bautismo y de la Santa Cena, y el Espíritu Santo los usa para consolarnos, porque hay muchas cosas en el mundo que no nos dan consuelo, nos dan miedo, nos dan preocupaciones, nos dan inquietudes, dudas, pero viene el Espíritu Santo, el Consolador, para consolarnos. ¿Cuál es la evidencia bíblica de que el Espíritu Santo es Dios? Ahora bien, el video mencionó algunas categorías de cómo sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Usted puede mencionar la categoría o puede mencionar una evidencia. ¿Puedo decir una, pastor? Una, sí. Cuando fue Pedro, cuando le dijo que él era el Dios, que él Ah, era Dios. ajá. Entonces tenemos nombres. Y cuando la Biblia usa algunos nombres divinos para referirse al Espíritu Santo, sabemos que es Dios. Gracias. ¿Alguien más? Pastor, Sí, Emanuel. también tiene características divinas como la santidad. Ujú. Muy bien. Entonces, Bueno, cuando leemos la Biblia, vemos algunas de las características de Dios. ¿Y quién los tiene? El Espíritu Santo. Entonces, más evidencia. ¿Alguien más? Lo dice, pastor, pues el 1 Corintios 3:16 dice que ustedes, que somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces, tenemos la combinación Dios y Espíritu Santo. Oh, y Él vive en nosotros, habita en nosotros. Oh, es Dios. Exacto. Lo llama Dios, la Biblia. Muy bien.
Como usted mencionó, la primera de Corintios 3:16 es llamado Dios. Okay. Es pues las características y los atributos son de Dios. Él es omnipresente, presente, como dice el Salmo 139. Dice que el Espíritu de Dios está en todos los lugares. Nosotros, los seres humanos, una creación, solamente podemos estar en un lugar a la vez. Pero Dios puede estar en muchos lugares, todos los lugares. Y sí, está en todos los lugares a la vez. Correcto. Y también una categoría que no mencionamos es la acción del Espíritu Santo. Él hace cosas que solamente Dios puede hacer. Por ejemplo, en Génesis 1:1-2, vemos que confirma que el Espíritu Santo participó en la obra de la creación. Entonces, hay dos cosas en la creación, el creador y la creación. Y vemos que el Espíritu Santo es el creador. Una pregunta antes de continuar. También vemos en Salmo 139, 7, 8. ¿Y También. qué dice ahí? 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, aquí, allí tú estás. Muy bien, gracias. Eso es un versículo excelente. De hecho, un salmo excelente que da toda la gloria a Dios. Me encanta. Y vemos que no podemos escaparnos de Dios. No podemos huirnos de Dios, el Espíritu de Dios, porque Él está en todos los lugares. Correcto. Ok. Tenemos una pequeña charla antes de la pregunta del día en la lección 5. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Él es el verdadero Dios. Creemos en Él como tal porque la Biblia lo describe de esta manera. Algunas personas piensan que el Espíritu Santo es simplemente una representación inanimada del Padre, o simplemente una manera poética de describir la acción de Dios en el mundo. Sin embargo, la Biblia muestra que el Espíritu Santo es completamente Dios y una persona distinta de la Trinidad. También cuando pensamos en las palabras de un bautismo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vemos que es igual como el Padre y el Hijo. Vimos parte del apoyo bíblico sobre quién es el Espíritu Santo en el video y conversamos acerca de eso en las preguntas de repaso. También vemos eso en una historia que viene de Hechos. En la iglesia primitiva, muchos de los creyentes dieron dinero y posesiones para apoyar a los otros creyentes. Ananías y Zafira hicieron lo mismo. Vendieron algunos de sus bienes y dieron el dinero a la iglesia. Sin embargo, en lugar de decir, le estamos dando a la iglesia parte del dinero que recibimos, lo que hubiera sido tan agradable como a Dios, mintieron y dijeron, esto es todo lo que recibimos. Míranos y obsérvanos. Fueron muy egocentrísticos. Querían un poco de la gloria. Querían los halagos de las personas. Sin embargo, Pedro, por un don de Dios, supo que habían mentido. Acusó a Ananías de mentir contra el Espíritu Santo y Ananías murió como castigo. Más tarde, cuando vino Zafira, la esposa de Ananías, Pedro la acusó de mentir contra Dios y ella también murió. Pedro en sus dos conversaciones equiparó
al Espíritu Santo con Dios. Como creyentes en la Biblia hacemos lo mismo. Entonces, primero Pedro dice, has mentido contra Dios. Y el otro tiempo dice, has mentido contra el Espíritu Santo. Entonces, ok. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Más evidencia de que el Espíritu Santo es Dios y una persona distinta en la Trinidad. ¿Una pregunta hasta aquí? Tengo una pregunta actual. Sí. En otras partes de la Biblia se habla sobre el pecado contra el Espíritu Santo. Ujú, ujú. Aparte de este ejemplo, ¿qué otro podría ser el pecado contra el Espíritu Santo? Con el pecado en contra del Espíritu Santo, también tiene el nombre, el pecado que lleva a la muerte. Pensemos en qué hace el Espíritu Santo, qué es la obra del Espíritu Santo, especialmente considerando nuestra salvación. Él usa los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena y la palabra de Dios para crear fe en nuestro corazón. Entonces, cuando alguien rechaza al Espíritu Santo, rechaza la obra del Espíritu Santo, están rechazando la fe dentro de sí mismo. Y cuando no tenemos fe, cuando no tenemos esa confianza sencilla en las promesas y palabras de Dios, no estamos conectados con Jesús. No somos unidos a Cristo. Estamos fuera de la iglesia, estamos fuera de la salvación. Sí. Ahora, no, Sí. la Biblia describe el pecado en contra del Espíritu Santo, pero nosotros no podemos ver el corazón. Entonces, una persona quien ha pecado o en contra del Espíritu Santo, en ese sentido, está condenado ya cuando esté viviendo. Pensemos un poco en Faraón, en Éxodo y todo. Y no puede regresar porque ya está condenado. Pero no podemos ver el corazón nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Continuamos orando por todas las personas, aún las personas quienes rechacen ferozmente la palabra de Dios. Y buscamos oportunidades para compartir la palabra de Dios con esas personas. Ahora bien, si ellos están burlándose de la palabra de Dios continuamente, hay un tiempo para dejar de compartir en ese momento la palabra de Dios, porque sería como la Biblia describe, echar perlas a los chanchos. Pero siempre buscamos oportunidades y oramos, le pedimos a Dios que nos dé oportunidades para llegar a sus corazones. ¿Eso tiene sentido? Sí, está entendido, sí está entendido. Sí, pastor. Pastor, Hermano, una una pregunta. preguntita. Sí, Consuelo. Sí, sí, ya, hermano, cuando uno se blasfema contra el Espíritu Santo, dice que ya, si pidiendo perdón, si nos perdona o no nos perdonará. Si una persona, entre Ya comillas, habla mal, sí, como dice. si una persona se arrepentiente de lo que supuestamente es el pecado del Espíritu Santo en contra del Espíritu Santo, realmente no había pecado en esa manera, porque una persona una persona que peca en contra del Espíritu Santo nunca quiere arrepentirse y no se siente pena por eso. Entonces,
Sí, si una persona hable mal en contra del Espíritu Santo y se siente pena por eso, se arrepentiente, por supuesto, recibe el perdón de los pecados. Pero cuando hablamos acerca del pecado en contra del Espíritu Santo, es un pecado específico y es un endurecimiento del corazón que no quiere arrepentirse, entonces no tiene ese dolor de alma dentro de sí mismo. Ok. No, la pregunta mía la acaba de responder, pastor. Ok. Gracias. La Muy acaba de bien. responder. Sí, porque en verdad ese pecado no tiene perdón. Está condenado para siempre. Porque mientras él insiste en no creer, está condenado. Sí, pues Yo me había confundido, y disculpa, que cuando una persona está condenada, aún con nuestras oraciones y plegarias, mi pregunta ¿era posible que nuestro Señor lo perdone? Pero ahora sí entendí que la persona es la que insiste en pecar. Perfecto. Gracias. sí, y dos ilustraciones más. Primero, todos nosotros o cada persona tiene un fin de su tiempo de gracia. Si se muere, su muerte es su fin de su tiempo de gracia. No puede arrepentirse después de la muerte. La vida que tenemos aquí es el tiempo en el que nos arrepentimos. Entonces, para esa persona, y vemos esto en el caso de Faraón en Egipto, su tiempo de gracia en un castigo especial de Dios llega a un fin antes de su muerte. Usualmente nos llega en la muerte, pero en algunos casos llega más temprano, cuando todavía esté vivo. Y la Eso segunda... es lo que quiere decir que no está preparada, que no se Sí, preparó sí. nunca, no se preparó y ya perdió toda oportunidad. Perfecto. Sí, y vuelvo a decir que el pecado en contra del Espíritu Santo es cortarnos del perdón de Dios. Es como si estuviéramos en una inundación y un helicóptero viniera para rescatarnos. Y estamos en la canasta y el helicóptero está llevándonos a un lugar seguro. Pero nosotros mismos cortamos la cuerda y nos caemos. Pues el perdón estaba ahí, pero hemos rechazado el perdón. Entonces, si rechazamos la obra del Espíritu Santo, que es crear la fe dentro del corazón de un ser humano, no recibimos los beneficios que Cristo ganó en su vida y en su muerte. Es un ser Pastor, muerto, una pastor. pregunta. Sí. Una pregunta, pastor. Uh-huh. En Efesios 1 ahí dice que el Señor nos eligió a nosotros. Uh-huh. Sí. Entonces es por medio del Espíritu Santo. Uh-huh. Sí, es la elección antes de la creación, la fundación de la creación. Es una porción, una prédica del Evangelio para nosotros, los creyentes. Muy bien. Muchas gracias por sus preguntas. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. Y es una situación. ¿Hablan en lenguas en una iglesia? Entonces estamos hablando, pues es muy popular en muchas congregaciones, especialmente las congregaciones con raíces pentecostales que se hablan en lenguas o dicen que se hablan en lenguas. Y vamos a examinar esto un poco. De hecho, voy a explicar la situación, la pregunta, y después vamos a leer
algunas secciones muy largas de las Escrituras que se tratan de este tema. Voy a pedir que uno de ustedes lea por nosotros. Uno o dos de ustedes lean por nosotros. Y la situación es esta. Vamos a leer la primera de Corintios 12, 1 a 11 y también 27 a 31 y también capítulo 14, 1 a 20 y 26 a 33, la primera parte. Y estamos considerando esta situación. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que le haría usted a su amiga si ella dice que acaba de visitar una iglesia donde hablan en lenguas? Entonces, estamos pensando en una situación, su amiga o su amigo viene y están conversando y dice, oye, asistí a una congregación y hablaban en lenguas ahí. Y nosotros queremos pensar en algunas preguntas. Entonces, estamos pensando en preguntas para añadir a la conversación. Queremos averiguar qué está pasando, queremos ver la situación con más claridad, queremos llevar a la persona, a su amiga, a un entendimiento mejor acerca de la situación. Entonces vamos a aplicar los principios bíblicos acerca de el hablar en lenguas. Y sí, eso es la situación. ¿Cuáles son sus preguntas acerca de la pregunta? Yo tengo una pregunta, pastor. Sí. Yo le dije al pastor, o sea, yo antes iba a otra congregación donde supuestamente unos hermanos hablaban en lenguas. Entonces yo dije, bueno, ¿yo por qué no hablo en lenguas? Entonces yo he estado orando a Dios para que pues él pudiera yo orar en lenguas y pues no ha sido así. Entonces ahora que yo estoy yendo a una congregación donde estoy aprendiendo más del Señor Jesucristo, me dijo el pastor que pues para que poder hablar en lenguas, pues eso solamente lo puede dar Dios, porque nosotros no podemos decidir los dones que queramos tener. Y también me dijo que pues que si nosotros hablamos en lenguas, tenemos que saber qué es lo que vamos a hablar o lo que estamos hablando, saber qué es lo que estamos hablando. Sí, muy bien. Entonces, usted ya sabe algunas de las cosas que queremos agregar a la conversación. Entonces, ¿cuál es su pregunta? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La primera o la segunda? Vamos a leer la sección bíblica acerca de el hablar en lenguas y conversar un poco acerca de eso. Y si usted todavía tiene algunas inquietudes y dudas acerca de eso, podemos regresar a su pregunta. ¿Está bien? Sí, pastor, gracias. Muy bien. Ok. ¿Quién quiere leer esta parte, la primera parte larga? Primera de Corintios 12. ¿Puedo, pastor? Sí, adelante. Primero de Corintios 12, del 1 al 11. Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es Si no por es el por el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. ¿Siga? Ahora bien, sigo. ¿verdad? Sí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia.
A otro el mismo Espíritu le da fe y al otro dones de sanidades. A otro más el don de hacer milagros. A otro el don de profecía. A otro el don de discernir los espíritus. A otro el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar lenguas, pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu que reparte cada uno, perdón, particular según su voluntad. Bueno, ok. Sí. Y pues puede continuar con esta parte si está bien. Sí, está bien. ¿Usted lee bien? 1 Corintios 14, del 1 al 20. Ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía, pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres, y nadie lo entiende porque en el espíritu habla de manera misteriosa, pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más quisiera que profetizaran, porque profetizar es más importante que hablar en lenguas, a menos que el que las hable también las interprete, para que la iglesia sea edificada. Hermanos, ¿de qué les serviría a ustedes que yo fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, a menos que les comunicara alguna revelación o conocimiento o profecía o enseñanza? Si los instrumentos musicales, como la flauta o la cítara, no tuvieran un sonido claramente distinto, ¿cómo podríamos distinguir entre la música de flauta y la música de cítara? Y si el toque de trompeta resulta incierto, ¿quién se alistará para el combate? Lo mismo pasa con ustedes. Si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro y comprensible, ¿cómo se va a entender lo que dicen? Es como si hablaran al aire. No hay duda de que en el mundo hay muchos idiomas y que ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo no sé lo que significan las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Lo mismo pasa con ustedes, puesto que anhelan tener los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, el que hable en lengua extraña, pida una en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en una lengua extraña, es mi espíritu el que ora, pero mi entendimiento no se beneficia. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si tú alabas a Dios solo con el espíritu, ¿qué hará el que solamente está escuchando? ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias si no sabes lo que has dicho? Tu acción de gracias puede ser muy buena, pero el otro no será edificado. Doy gracias a Dios de que hablo en lengua más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Hermanos, no sean como niños en su modo de razonar. Sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. Sí, y alguien quiere leer esta sección y gracias, Luis, tome un vaso de agua porque leo mucho. Gracias. Sí. ¿Quiere que lo lea, pastor? Sí, adelante. A ver.
Primera de Corintios 4, 26, 33a. Por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación. Pero todo deben hacerlo para la edificación. Si se habla en una lengua extraña, que hablen dos y hasta tres, pero que lo hagan por turnos y que uno de ellos interprete lo que se diga. Pero si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. De la misma manera que hablen dos y hasta tres. De la misma manera que hablen dos y hasta tres profetas Hay mucho y que los ruido. demás juzguen. ¿Sí se escucha? Sí, ahora sí. Sí. Sí, y hasta tres profetas y que los demás juzguen lo dicho. Si alguien estando sentado recibe una revelación, el primero debe dejar de hablar. Así todos podrán profetizar por turno, a fin de que todos aprendan y sean exhortados. El don de profecía debe estar bajo el control de los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Muy bien, excelente. Y muchas gracias a los lectores por su lectura. Ujú. Entonces, regresamos a la situación. Entonces, si usted está hablando con su amigo acerca de la conversación, la congregación a la que asistió y están conversando acerca de el hablar en lenguas, ¿qué preguntas pueden agregar a la situación, a la conversación, para ver si es de Dios o ver lo que está pasando ahí en esa congregación? Bueno, en la primer congregación yo creo que no nos están explicando bien, porque pues muchas personas hablan en lenguas, pero como dice, no te edifica, sino que ellos están hablando en lenguas, pero tú no sabes lo que están diciendo. Ujú, ujú. Muy bien, Correcto. gracias. Y recuérdanos otra vez, Narda, ¿qué decía su primera congregación? Que pues que no todos teníamos el mismo don del don de, por ejemplo, de las lenguas, que nos daban diferentes dones. Ujú, Ujú. ujú, Pero también, o sea, pues ahí la mayoría, todos hablaban en lenguas, pero yo nunca entendí ujú, lo que ellos hablaban. A mí no me estaba edificando en nada. ujú. Y yo dije, bueno, ¿y yo por qué yo no hablo lenguas? O a lo mejor, pues, le estoy fallando a Dios, o no estoy Ujú. haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, o porque yo no tengo ese don. Ok, muy Pero pues bien. yo seguiré esperando en Dios. Sí, gracias. Muchas gracias por compartir su experiencia en esa congregación, en esas dos congregaciones. Pedro Javier está poniendo algunas preguntas en el chat y dice, ¿en qué lengua hablan? Entonces, por ejemplo, cuando la Biblia dice hablaron en lenguas, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, es obvio que hablaban en idiomas de extranjeros, porque hablaron con personas de otros países y de otras naciones. Entonces, fueron idiomas terrenales. Y hay algunas secciones de la Biblia donde parece que cuando dice al hablar en lenguas fue, pues no sabemos exactamente qué fue, pero un tipo de hablar en un idioma espiritual. La segunda pregunta que dice aquí Pedro es, ¿se edifica a la iglesia? Entonces, eso es un punto muy clave. Siempre queremos como una prioridad la edificación de los demás. Siempre queremos pensar en los demás. ¿Qué está pasando? Entonces, eso viene mano en mano con la siguiente pregunta que hace Pedro Javier. ¿Se interpreta la lengua? Entonces, como vemos aquí en Corintios, Pablo decía que tuvieran que tener
en su presencia alguien para interpretar lo que decía esa persona quien estaba hablando en lenguas. Entonces, si no había, ok, no vamos a tener esa parte del servicio hoy. ¿Cuáles otras preguntas van a hacer en esa conversación? ¿O qué puntos van a recalcar? Pues que el Espíritu Santo es el que da los dones. Él los da como Él quiere. Ujú, ujú. Muy bien. Entonces, si una congregación está diciendo, si usted no tiene ese don de hablar en lenguas, están yendo en contra de lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da una variedad de dones. Entonces, no podemos poner el don de hablar en lenguas como el único don que aprueba nuestra creencia, prueba nuestra fe. Ok. Sí, pastor, Sí. yo voy a platicar una experiencia por ahí que tuve, a ver si en este caso la hermana que tenía las dudas, más o menos me entiende. Esta persona era de la renovación carismática de la Iglesia Romana Católica y me dijo que que su prioridad, que si alguien tenía hablaba en lenguas, era la prioridad que debía tener, porque si no, no tenía a Dios en su corazón y no tenía a Dios en sí mismo. Entonces, cuando leemos la primera de Corintios y precisamente en Hechos, nos damos cuenta que no es la prioridad. Dios tiene diferentes dones para cada uno y todos los dones son un mismo cuerpo y pertenecemos al cuerpo de Cristo. Entonces, el hablar de lenguas no es un don específico porque si no hay quien las interprete y son lenguas como hablar el video que tuvimos que ver, si ese hablar o ese don de hablar en lenguas no te edifica, entonces ¿para qué queremos ese don de lenguas? Uh-huh, uh-huh. Lo importante es de que son diferentes dones, así como los diferentes cuerpos, las diferentes partes del cuerpo sirven para algo. Cada don que nos da el Señor a nosotros es para edificarlo a Él mismo, no a nosotros mismos. Entonces, el don de lengua en sí mismo, para mí, no es de extrema importancia porque no habrá quien las interprete. En el caso de Pedro, cuando el día de Pentecostés, ellos hablaron en lenguas, pero hablaron en lenguas para ministrar. Y ese día, esa tarde, noche, se bautizaron 3,000 personas. Ahí, ese don de lenguas sí fue beneficioso porque se bautizaron y conocieron a Cristo 3,000 gentes. Pero en otro caso, creo que no tiene razón de tener ese don de lenguas. Sí, muchas gracias. Exactamente. De hecho, Pablo habla acerca del don de lenguas y dice que es un don de menos importancia. No es muy importante, hay otros dones que queremos buscar y, mejorar. Exacto. Y eso también, tal vez ustedes han visto videos o han estado en congregaciones donde hay muchas personas hablando en lenguas o gritando o cayéndose al suelo es un caos. ¿Puedo Y hablar, pastor? un momento. Sí, pastor. Entonces, si ellos no pueden detenerse, si ellos no pueden parar, no es de Dios, porque ¿qué dice aquí Pablo? Dice que, si alguien quiere hablar, entonces se turnan
y también solamente 2 o 3 y queremos enfocarnos en la edificación de la iglesia. Entonces, es evidente que el don de lenguas que se describe en la Biblia es un don que se puede controlar. Entonces, si una persona dice, yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo el don de lenguas, pero no, yo no voy a parar, yo no voy a detenerme, no puedo controlarme, eso es evidencia que su supuesto don no es de Dios. Ok, Narda. Sí, pastor, eso que dijo de que se caen, ¿eso es de Dios? Tenemos que ver la evidencia. Si no pueden, si no es edificante para la iglesia, si no pueden controlarse, si están poniendo más énfasis en ese don, si están diciendo que, eso es la evidencia de una fe, y si esa persona, si esa congregación dice que, o da la impresión que usted es un creyente inferior porque no habla en lenguas, no es de Dios, porque no están siguiendo la Biblia. Gracias, pastor. ¿Alguien más quiere opinar, dar su respuesta, pensamiento, duda, inquietud? Hemos mencionado algunas de las preguntas que yo quería compartir con ustedes, pero vamos a repasarlos aquí. Una pregunta que pueden hacer en esa conversación o en un tipo de conversación como esa es, ¿ponen demasiado énfasis en hablar en lenguas? Hablar lenguas fue ciertamente un don del Espíritu Santo, particularmente visto en el primer siglo. Sin embargo, exigir que todas las personas hablan en lenguas o dar la impresión de que usted es cristiano inferior porque no lo hace, no es bíblico y es falsa doctrina. El Espíritu Santo da muchos dones diferentes y hablar en lenguas fue en realidad uno de los menos importantes. Otra pregunta que pueden hacer es, ¿lo están utilizando como prueba de que la persona realmente ha recibido el Espíritu Santo? Entonces, de hecho, menosprecian algunos de los regalos de Dios. Por ejemplo, el bautismo en agua. El bautismo en agua es un regalo precioso de Dios que nos da el perdón de los pecados, la vida eterna y la salvación. Y en esas congregaciones muchas veces dicen, ¿te has bautizado en agua? Solamente pues tenemos que subirte un poco. Hay otro nivel de cristiandad para ti. Eso no es bíblico. Si estamos menospreciando algo que Dios dice que es precioso y da el perdón de los pecados, yo no puedo pensar en un regalo más grande que el perdón de los pecados que ofrece el bautismo en agua. No hay un regalo más grande que la salvación y la vida eterna, y ellos por sus acciones y por sus palabras están menospreciando esos regalos que sí tienen base bíblica. Eso es peligroso, extremadamente. ¿Y para qué usan el hablar de lenguas? Es para la edificación de otras personas. Dios quiere que todos sus dones edifiquen a la iglesia y queremos usar los dones en amor por los demás. Algunas personas parece que usan su supuesto don de hablar lenguas para figurarse, para llamar la atención de los demás. Ellos quieren los halagos, ellos quieren la atención, ellos quieren
la gloria para sí mismo y no están pensando en los demás, especialmente cuando hay un montón de personas haciendo lo mismo. Eso no es edificante. Y eso es similar. ¿Todos pueden entender el mensaje de los que hablan en lenguas? Entonces, otra vez, regresamos a la prioridad, edificar a la iglesia. Y si no se edifica, tenemos que decir, ok, si usted tiene ese don, y no lo sabemos, pero no tenemos intérprete, usted tiene que hacerlo en privado, en casa. Y si esa persona dice, no puedo controlarme, no es de Dios. Esa es evidencia de falsa doctrina. Yo recuerdo, pues es una historia, no sé si realmente pasó o no, pero es una historia ilustrativa. Un pastor quien sabía hebreo, y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Él había memorizado el primer salmo en hebreo. Entonces, él quería mostrar la estafa que hacía una congregación en su pueblo. Entonces, asistió su servicio y en el tiempo cuando todo el mundo estaba hablando en lenguas, él se paró y recitó el primer salmo en hebreo. Y un señor, o un pastor, o un líder se paró y dijo, yo puedo ser el intérprete. Entonces él decía algo que no fue el Salmo 1. Y el Señor dijo, pues no es cierto porque yo recité el Salmo 1, el primer Salmo. Y usted no dijo el primer Salmo. Entonces eso fue, pues una historia. Siempre queremos, es muy fácil. Y si ustedes tienen una confianza con la persona con la que habla, tal vez puede preguntarse, ¿has fingido en hablar lenguas? Porque imagino que muchas personas por vergüenza se finge en su hablar de lenguas. Y eso puede traer vergüenza y examine eso un poco. ¿Por qué? Porque se sentía esa presión de hablar en lenguas y todo. Bueno, Pastor, ve, nosotros nunca terminamos de aprender. Siempre estamos enriqueciendo los conocimientos. Una preguntita, aún con todos mis años como luterano, ¿es o no es bíblico hablar en lengua? Pues vemos en el primer siglo que sí hablaban lenguas. Parece que fue un don especial para el primer siglo cuando la iglesia apenas estaba comenzando. Entonces había algo especial para su comienzo. Ok, está bien, entendido. Siempre hay que hacer las preguntas, hacer muchas preguntas como estas preguntas. Y si esa persona está faltando en un punto, entonces no es de Dios. Si está fingiendo, claro. ¿Puedo hablar? Sí, Edwin. Yo quería decir que en el primer siglo es cierto que hablaban lenguas y podemos decir hoy, es como decir inglés, francés, portugués, alemán, ¿verdad? O español. Y entonces las personas que estaban a su alrededor decían, pusieron un ejemplo, me están hablando en español. No, me están hablando en inglés, me están hablando en francés, me están hablando en portugués. Entonces ellos entendían lo que estaban hablando, ¿verdad? Sí. Y por lo tanto, a eso se refiere que hablaban en lengua porque otro le entendía porque le hablaba en su idioma natal. Hoy en día, las iglesias, ¿verdad? Dicen, bueno, es que hablan en lengua, pero ¿qué es lo que hablan en lengua? Si
de repente dice, soco, poco, 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 y vuelve a repetir el mismo discurso, soco, soco, poco, soco, soco, poco. Y entonces, pero ¿qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que le han interpretado? Si lo que dice es una frase y la vuelve a repetir constantemente y constantemente, y eso no es la lengua. Sí, sí. Usted, Así, usted, ¿no? usted De una tiene persona. mucha razón, especialmente para Hechos. Hechos 2 y Hechos 17, creo. Hay ejemplos de lo que usted mencionó. Ahora, Personas hablando en idiomas, idiomas reales y verdaderos. Ahora, cuando pero también, examinamos cartas como la primera de Corintios, parece que fue algo distinto que lo que pasó en Hechos 2. Parece que fue no, algo distinto que lo que pasó en Hechos 2. Parece que fue un tipo de idioma, pues no lo sabemos, no sabemos mucho detalle de eso, pero parece que estaban hablando en algún tipo de idioma espiritual. es por eso que cuando, de acuerdo a las 4 preguntas que estoy viendo allá, ¿verdad? Al final comparto la expresión que dijo el joven que intervino antes, que realmente no es tan prioritario escuchar la traducción o qué es lo que está diciendo en lengua, porque al final no va a edificar. Lo que va a edificar es prácticamente lo que el Espíritu Santo lo instruya. Recordemos que uno de los dones del Espíritu Santo pues, que uno le da es que uno actúa como un maestro y por lo tanto el maestro espiritual, el Espíritu Santo, que nos instruye, nos corrige y nos lleva por la senda para alcanzar al varón perfecto. Por lo tanto, pues no es tan amigable, podemos decir así, de decir, ¿qué es lo que digo? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que está diciendo? Porque al final son frases, como decía usted, el ejemplo, se aprendió el primer versículo de los salmos y lo quiso recitar y al final Maya ya no pudo decir nada porque son falsedades. Por lo tanto, considero que es mejor estudiar bien la escritura y que el Espíritu Santo lo ilumine, lo instruya para poder conocer la verdadera doctrina que es el amor de Cristo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta, comentario? Nada más, pastor. Sí, adelante, Martín. Bueno, me consta por qué algunas personas fingen, como decía el hermano anteriormente. Tanto iglesias pentecostales como iglesias, la parte de la renovación carismática que es de la iglesia romana, dan palabras guturales con sonidos que realmente no tienen, no quieren, no dan la interpretación de la escritura o no dan un énfasis, ¿cómo le explico? No tiene un significado que puedan edificar a la iglesia, como Sí, dice San Pablo. sí. Entonces, a mí me consta, yo les digo, perdón, pastor, que le interrumpa, No, nada está más bien. quiera platicar a los hermanos y hermanas que están en la iglesia, pentecostales o renovadas carismáticas, que pongan mucho cuidado en eso y revisen la escritura. Si es bíblico, como usted decía, si está en la Biblia, adelante. Y si no, tengan mucho cuidado porque son casos muy especiales que solamente el Señor da algún don, pero este tipo de dones, la mayoría, si no es el 99.99%, son falsos. Es mi opinión, pastor. Sí, muchas gracias. Sí, lo que he visto en el internet, en los videos y todo, pues desde mi perspectiva y examinando, comparando lo que he visto con la palabra de Dios, con mucho caos, con mucha en contra de lo que la Biblia dice acerca
don de idioma, don de lenguas, parece que la mayoría es falso. Sí. Y inclusive, pastor, usan ese tipo de lengua como para exhortar a Satanás, al diablo, al espíritu malo. Sí. Y lo que dice son cosas tan peligrosas que, bueno, yo no quisiera ni recordar esas palabras, pero mira, retan al diablo y es feo y es malo, ¿ok? Sí, y como vimos cuando examinamos la doctrina del anticristo, el anticristo y el diablo tienen mucho poder y puede hacer señales muy milagrosas, pero son falsas y no son la verdad. Correcto. Gracias. Pues muchísimas gracias por acompañarme en este estudio. Para mí fue muy edificante estudiar la palabra de Dios, especialmente con este tema muy importante, muy actual para nosotros, especialmente en Latinoamérica, porque hay muchos movimientos que hacen cosas así y queremos estar preparados. Entonces, recomiendo que lean y estudien más la carta de Corintios, especialmente estos capítulos 12 y 14, porque en ellos van a encontrar preguntas, puntos y detalles importantes para la conversación que van a tener con sus vecinos, con sus parientes, con ustedes mismos. Okay. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo para salvarnos y gracias Jesús por enviar a tu Consolador, el Espíritu Santo, para siempre llevarnos a tu palabra, llevarnos a bautismo y a la Santa Cena para recordar y recibir el perdón de los pecados en ellos. Ayúdanos a manejar nuestras conversaciones con las personas alrededor de nosotros en maneras que te agradan y también que les ayudan para ver la verdad y para que ellos vean el conocimiento verdadero y la verdad en la Biblia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Sí, amén. Hemos llegado a la mitad de este curso. Esta es la lección quinta, la quinta lección, y hay 8 lecciones. Algunos de ustedes han estado conmigo por algunos estudios como esto, las enseñanzas de Jesús. Entonces ya saben acerca del proyecto final. En este curso tenemos un examen, un proyecto final que hacen en casa y son algunas preguntas, muchas preguntas acerca de algunas preguntas para cada lección. Y ustedes tienen que llenar las respuestas y entregar el proyecto final a mí. Entonces, en estos días voy a compartir con ustedes el proyecto final y pueden ir llenando las respuestas. Obviamente nos falta la mitad del curso, entonces todavía nos toca algunas de las preguntas, los temas que vamos a platicar, pero pueden comenzar. Y después de las 8 sesiones que vamos a tener, también vamos a tener unas sesiones libres en las que ustedes pueden venir y hacer sus preguntas acerca del proyecto final. Entonces, si tienen dudas, preguntas, inquietudes, pueden acudir a esa sesión para hacer sus preguntas. Correcto. ¿Una pregunta? ¿Y ese proyecto final lo bajarías hoy mismo, mañana mismo? Mañana o el próximo día, el miércoles, uno de esos días. Vale.
Vale, vale. Ujú. Perfecto. Gracias, pastor. Ok. Y Muchísimas gracias y bendiciones. Hasta el miércoles. sí, igualmente. Entonces, podemos despedirnos. Marco, ¿quiere ir primero despidiéndose? Sí, gracias, Nathan. He aprendido mucho y perdóname por no estar atento. Hay ratos que no puedo estar así. Perdóname por hoy, ¿no? Gracias por tu enseñanza. Gracias a los hermanos. Bendiciones. Gracias por participar. A Mario. Sí, mis hermanos, gracias por las enseñanzas. Un tema, bueno, para mí un poco delicado porque hay que estudiarle bien. Siempre para mí es delicado esto, pero va a estudiarle más, mis hermanos. Y bendiciones hasta el miércoles. Muchas gracias. Luis. Sí, muy interesante el tema de esta noche. Y bueno, y me propongo a ampliar más y desarrollarlo y profundizar más sobre eso. Gracias, pastor. Muchas gracias. Edwin. Sí, bueno, muchísimas gracias por dar la oportunidad de compartir, ¿verdad? Nuestros puntos de vista hacia el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante, nos vemos el grupo y pasen una buena noche y todo. Muchas Buenas gracias. Martín. Sí, buenas noches a todos. Este tema muy edificante, un poco difícil, pero importantísimo para que los demás hermanos y todos nosotros entendamos lo que es el verdadero Espíritu Santo, que es el que nos da la fe. Buenas noches y bendiciones para todos. Muchas gracias. Emanuel. Pues buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente clase. Gracias. Narda. Buenas noches, pastor, y buenas noches a todos mis hermanos. Y le doy gracias a Dios porque me permite aprender más de su palabra. Gracias. Suelo. Bien, buenas noches a todos mis hermanos con todos. Que Dios me los bendiga. Esta clase de hoy ha estado muy bueno sobre